La necesidad de revelación. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 16-17. Los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:11. En esta figura están representados cada uno de los 7 mensajeros enviados a las iglesias. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. La cruz simboliza a aquel que tiene en la diestra las 7 estrellas y está allí en medio de los candeleros de oro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis 1:3. La necesidad de revelación. Solamente por revelación divina podemos conocer a Dios y sus misterios. No hay otra forma de adquirir este conocimiento. La gran confusión religiosa que encontramos actualmente en el mundo ha sido el resultado del esfuerzo del hombre al tratar de entender los misterios de Dios por medio de los métodos humanos. Pero solamente por revelación divina podemos conocer con exactitud la verdad de Dios para el presente. Un buen ejemplo de esto es el caso de Pedro. Mientras los otros discípulos mencionaban al Señor las opiniones que los hombres tenían acerca de Él. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 16-17. Pedro no obtuvo esta bienaventuranza por la capacidad intelectual o por cualquier otro medio humano, sino por revelación de Dios, porque si tenemos que saber algo acerca de Dios, no puede venirnos por los medios naturales. Pedro nunca habría aprendido eso en un seminario o escuela, pues nadie podría enseñarle, porque la mente humana no puede entender los misterios de Dios a menos que Él lo revele. Siendo Pedro un hombre ignorante, un inculto pescador, ¿cuál fue la diferencia entre él y los grandes líderes religiosos que le permitió declarar lo que ellos no sabían acerca de Cristo? La diferencia fue la revelación que Pedro recibió de Dios. Cuando una persona ha recibido en su alma la revelación de Dios, se convierte en un creyente completamente diferente de los demás, pues el verdadero creyente no conoce las cosas de Dios por conjeturas ni por imaginación, sino por una convicción que le viene de una manera inexplicable, la cual produce en su vida un genuino convencimiento que le permite estar seguro de haber recibido la verdad de Dios. Entendemos que los fariseos y los escribas, llamados a enseñar al pueblo, no supieron quién era Jesús, más bien lo confundieron con Belcebú, pero este hombre común, Pedro, en aquel preciso momento, supo que estaba en la presencia de Cristo, la palabra hecha carne, porque recibió revelación de Dios. Entonces la revelación no tiene nada que ver con la educación ni con el nivel intelectual de la persona, es más bien algo que depende de la elección divina. Ayer, la revelación puso a Pedro por encima de todos aquellos estudiosos y sabios. Hoy, la revelación coloca a todos los verdaderos creyentes, por humildes que sean, en una posición espiritual muy elevada con respecto a las demás personas. Cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios, Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo un corderito. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos personas y sus ofrendas? La misma Biblia responde por la fe, revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11:4. Puede verse claramente que Caín obró conforme sus ideas y su parecer, mientras que Abel, por revelación, entendió que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre del Cordero de Dios es lo único que puede expiar el pecado. Abel, habiendo entendido esto, ofreció el sacrificio simbólico del corderito, y Dios aceptó esta ofrenda porque armonizaba con el plan divino de la redención.
Hoy también se necesita revelación divina para hacerse diferente de los religiosos formalistas, pues vivimos en un tiempo de gran confusión. Existen muchas interpretaciones de la Biblia y diversas creencias basadas en la misma. Sin revelación de Dios nadie podría salir de la confusión que impera en este mundo. En medio de esta confusión, ¿cómo podemos saber dónde está la verdad cuando cada denominación reclama poseerla? Sabemos que es imposible que todos la tengan porque existen grandes diferencias en la interpretación de una misma porción de la Biblia. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es el verbo de Dios, y aquel verbo, palabra, fue hecho carne. Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Esta escritura nos muestra que solamente el Señor puede revelar su palabra a quien Él quiere. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. También Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Esta expresión las revelaste a los niños no solamente nos enseña cómo ha de ser la naturaleza de las personas que reciben la revelación de Dios, sino que también prueba que en aquel tiempo hubo revelación de la palabra para que pudiesen conocer los misterios de Dios. Siendo que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, tenemos que creer que hoy también habrá revelación para que el pueblo de Dios pueda entender con exactitud el cumplimiento de la palabra en el presente. Por lo tanto, Dios ha dado esta revelación para sacar su pueblo de la confusión denominacional y para que sepan que la Biblia no puede ser interpretada por un grupo en particular, sino que Dios mismo la interpreta al cumplir en cada edad lo que ha prometido por sus profetas. Si tenemos que salir de la confusión denominacional que impera en el mundo religioso, tenemos que encontrar la revelación de Dios y el cumplimiento de lo que la palabra ha prometido para esta edad. Pues Dios está operando hoy como hizo ayer y está cumpliendo las promesas contenidas en su palabra para este tiempo. Como ya hemos dicho, la revelación de Dios es la que establece la diferencia entre un verdadero creyente y los religiosos formalistas, pues ella libera al creyente del error y lo pone en armonía con el plan de Dios. La importancia de la revelación por el Espíritu a un verdadero creyente nunca se puede enfatizar demasiado, porque la revelación significa para el cristiano mucho más de lo que la mente humana puede comprender. Una persona puede oír la enseñanza del pastor o de cualquier teólogo acerca del plan de redención y aun cuando le enseñen con la mayor elocuencia, esa persona no tendrá la vida eterna hasta que Dios mismo le revele a su corazón que Jesús es el Cristo y que Él es purificado por la sangre. Satanás odia la revelación porque sabe que el pueblo de Dios recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, sabe lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede realizar las obras mayores. Él sabe que la iglesia es un ejército invencible. El pueblo de Dios recibe revelación acerca de los dos espíritus, el de Cristo y el del anticristo, dentro de la estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu Santo discierne y resiste al espíritu del anticristo. Satanás sabe que está sin poder ante el pueblo de Dios. Él está contrariado como estuvo cuando el Señor Jesucristo lo resistió en el desierto. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros, pero nosotros prevaleceremos contra ellas. Es la revelación de Dios lo que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Entonces, para entender con exactitud la palabra de Dios, se necesita de la revelación del Espíritu Santo. Un simple estudio comparativo no es suficiente para entender los misterios de Dios, se requiere la enseñanza del Espíritu. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 9-16. Ahora bien, Dios ha prometido que enseñará a los suyos, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. S. Juan 6:45. Esta expresión, serán todos enseñados por Dios, se refiere a todos los hijos, como se ve claramente en la profecía de donde fue tomada esta cita, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54:13. Porque el que es de Dios, oye las palabras de Dios, mientras que el que no es de Dios puede oír o creer cualquier otra cosa, menos la palabra pura de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. S. Juan 10:27. Solamente las verdaderas ovejas de Dios pueden oír y seguir la voz, palabra, del príncipe de los pastores. Los demás pueden seguir cualquier credo denominacional o cualquier tradición religiosa, pero tropezarán en la palabra y no la podrán recibir. Este ha sido el clamor del Espíritu Santo en cada una de las 7 edades de la Iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así pues que no todos pueden oír la voz del Espíritu, sino aquellos que tienen oídos espirituales. Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Mateo 19:11. De modo que la voz del Espíritu Santo, el mensaje que Dios ha enviado en cada una de las 7 edades de la Iglesia para guiar a su pueblo, ha sido el mismo que los grupos religiosos han perseguido y considerado como hereje y diabólico. Así ha sucedido desde el principio y siempre sucederá igual. El que ha tenido oídos espirituales ha escuchado la voz del Espíritu y la ha seguido, pero los demás la han rechazado y combatido. Las enseñanzas del Señor Jesucristo ofendieron y escandalizaron a los religiosos de su día. Ellos consideraron a Jesús como un falso profeta y sus enseñanzas como herejías. Ellos no querían escuchar sus palabras ni tampoco dejaban que el pueblo las escuchara. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? S. Juan 10:20. Es de notar que fueron los religiosos, que oraban y ayunaban continuamente, los que se ofendieron con el mensaje de Jesús. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 12-14. En todas las edades, los grupos religiosos han rechazado la palabra cuando Dios la ha revelado, y en esta edad tenía que suceder lo mismo. Por ende, siempre ha sido una minoría que ha escuchado la voz de Dios y la ha obedecido. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Pero eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y hasta maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido del pecado.
Y no fue sobre alguna piedra allí como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Y no es como dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. Es sobre la revelación. Léalo como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Esta es la roca, y sobre esta roca, revelación, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la revelación, sobre él así dice el Señor. Amigo, abra su corazón para la palabra de Dios y acepte lo que el Señor le está hablando por medio de ella. Escudriñe las sagradas escrituras y sepa que siempre ha sido por medio de la revelación que los hijos de Dios han encontrado la verdad. Y esta revelación viene por elección divina, no por voluntad humana. ¿Por qué escogió Dios a Abel en lugar de Caín y a Jacob en lugar de Esaú? Porque esos fueron sus designios y su voluntad. Quiera Dios que usted sea uno de sus elegidos, con la revelación para conocer la palabra manifestada para esta edad de la iglesia, el mensaje que está perfeccionando al pueblo del Señor, y que pueda participar de las grandes bendiciones que se aproximan, para los que aman al Señor.